Marcet fue uno de los que intervino fuertemente en lo que tuvo que ver con las conversaciones públicas referidas en esta instancia al presidente Luis Lacalle Pou. Este es un estudio que hizo la consultora WL y que lo que hace es utilizar una tecnología muy innovadora en Uruguay, que es una metodología de escucha a la conversación pública. ¿Qué es lo que hace? Bueno, entiende cuál es la temperatura de alguna manera o el clima de lo que se está hablando sobre una persona pública o sobre un acontecimiento. En este caso, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo que hace es utilizar inteligencia artificial para hacer este rastreo y luego una validación humana. ¿Qué es lo que rastrea? Todo lo que está en el mundo digital, todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, también los portales de noticias y los portales institucionales de gobierno o de la Universidad de la República, por ejemplo, pero no solamente el contenido, sino también los comentarios. Y esto lo que los lleva es a tener una masa muy grande para analizar de más de entre 3 y 6 millones de datos por mes para poder tener ese clima, esa sensación sobre los sentimientos que tienen las personas y las valoraciones que tienen las personas sobre este personaje tan importante para nuestro país. Y contanos cómo le fue al presidente. Bueno, ha tenido grandes fluctuaciones. Esa es una característica muy particular de lo que estaban analizando desde la consultora, es que es muy volátil y lo que estudia, que son las conversaciones positivas, las negativas y las neutras, por lo general las neutras siempre están en un nivel muy bajo y las que fluctúan de manera muy importante entre un día y otro son las positivas y las negativas. Lo que mencionaban cuando presentaron estos últimos datos, que son los datos de los últimos 3 meses, es que él tuvo algunos cambios o su política de comunicación en realidad tuvo algunos cambios últimamente que le hicieron acercarse a lo que él desea de alguna manera. ¿Qué es lo que señalaban? Dicen que está radicalizando su discurso y esto hizo que mejorara el apoyo explícito de las personas de derecha. Esto fue una corrección sobre una debilidad que tenía en cuanto a los sentimientos y a la aprobación de su gestión de alguna manera. Vamos a ver ahora en pantalla cómo se estuvo comportando este clima de sentimientos, de conversaciones en los últimos 3 meses. Lo que estamos viendo aquí es agosto, julio y junio. Como pueden ver, agosto y junio son 2 meses en los que las conversaciones negativas superaron el 50% de las conversaciones totales y en ninguno de los 3 meses, ni en junio, ni en julio, ni en agosto, las conversaciones positivas lograron superar el 50%. Lo que estamos viendo en rojo es lo negativo, en verde lo positivo y en amarillo lo neutro. Esto va cambiando y se va modificando, pero esta aproximación a cada vez cifras un poco más negativas o conversaciones un poco más negativas es algo de los últimos meses y sobre eso hablamos con Laura Montiel. Ella es integrante de la consultora WL y nos mencionaba cuál fue el desempeño de Luis Lacalle Pou desde el comienzo de su periodo de gobierno. La conversación sobre Lacalle es una conversación que ha tenido muchas variaciones desde el inicio de la administración, digamos, hasta ahora. Primero pasó la etapa de la pandemia, digamos, donde la conversación era fundamentalmente positiva, salvo algunos momentos puntuales donde sí tuvo una conversación bastante negativa. Pero, digamos, después del periodo de pandemia viene como la etapa donde se empieza a ver como un proceso de creciente conversación negativa, pero también con volatilidad, donde no siempre supera la conversación negativa el 50%, sino que siempre hay como una fragmentación bastante relevante y va bastante acompasado lo que nosotros medimos en conversación pública con lo que después las encuestas terminan reflejando, donde hay meses donde efectivamente la conversación favorable aumenta un poquito y después en realidad retrocede. Los últimos meses ha sido bastante así. El cambio que vemos, sobre todo a partir del mes de marzo, después del referéndum de la LUC, sí lo que se observa es un cambio en el tipo de las conversaciones, donde empieza a haber como una atribución de responsabilidad a la gestión y a la figura del presidente sobre los aspectos más negativos, que antes de marzo eso no se veía. Ahora, por ejemplo, con temas como seguridad, temas como generación de empleo, sobre todo en el interior, consumos de droga, sobre todo en el interior se ve bastante, y algunos otros temas como pobreza que son emergentes, y precios sobre todo, aumento de precios y costo de vida, son temas a los que se le empieza a atribuir responsabilidad a la gestión. Y uno se pregunta, ¿por qué se han dado los cambios en las valoraciones? Bueno, lo que sucede es
que las noticias que se comparten en el mundo digital terminan incidiendo un montón en las valoraciones de la calle Pou. Recién escuchábamos a Laura explicando, bueno, un poco cómo algunas cuestiones cambiaron en estos últimos meses y se está empezando a atribuirle más responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Pasó algo muy particular en el mes de agosto, por ejemplo, que generó un pico de valoraciones negativas, un pico de conversaciones negativas, y tuvo que ver en particular con el comentario del presidente colombiano Gustavo Petro vinculado al caso Marcet, que allí se hablaba de la responsabilidad del Estado uruguayo. Esto cayó fuertemente y generó una serie de conversaciones muy negativas en los días de esa declaración vinculadas a la gestión del gobierno y a la figura de la calle Pou. Luego sucedió algo inverso, algo contrario. En Florida la calle Pou recibió una serie de insultos y de abucheos, y en vez de en el mundo digital recibir más de esa cuestión negativa, de esos sentimientos negativos, fue en realidad una ola de comentarios positivos en defensa de su figura. Todas estas cosas son las que hacen que día a día vayan fluctuando y vayan cambiando, y esto es lo que estamos viendo, lo que vimos recién es una imagen final del mes, pero todo esto va cambiando y va impactando también luego en la percepción de esta persona. Lo que sucede en el mundo digital impacta luego en las encuestas de opinión, como estábamos diciendo anteriormente también al principio del informativo. Nosotros lo que le consultamos en última instancia a Laura Montiel son dos cosas. Bueno, por un lado, cómo repercute este análisis, lo que se puede ver en el mundo digital y estas conversaciones públicas en la aprobación o desaprobación de su gestión. Pero también le consultamos, bueno, qué es lo que sucede cuando el gobierno tiene estos datos, si adapta o no su estrategia según lo que se está hablando en el mundo digital. Cada vez que hay un pico negativo hay una acción que viene inmediatamente que trata de atender o de corregir esa situación, y que en eso es como hay un trabajo bastante profesional de la gestión de la comunicación, en la que sí, efectivamente, sí, se identifica un problema y se actúa desde la comunicación en consecuencia. Bueno, lo que nosotros medimos en realidad es clima, y partimos de la base que el clima antecede a la opinión. Si el clima es negativo o positivo y se prolonga en el tiempo, esa valoración es altamente probable que eso de alguna manera quede representado en las encuestas de opinión. Lo que pasa que cuando nosotros medimos junio, por ejemplo, estamos midiendo el clima de junio, lo que se va a ver reflejado seguramente en las encuestas de julio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces también hay una capacidad anticipatoria de alguna manera que te otorga este tipo de sistemas, que te permite mirar las cosas un poquito antes que lo que después se terminan consolidando en las encuestas de opinión. Pero son herramientas que son que conviven y que miden cosas un poco diferentes, pero que terminan resultando en la misma situación, que es cómo vivimos y concebimos la vida política del país y el desempeño del presidente.